Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy, lunes 8 de enero, la primera charla, la primera clase del año. Feliz año nuevo a todos. Me da mucho gusto estarlos viendo por acá. Espero que este año sea maravilloso y bueno, yo creo que con la información que ustedes van a recibir el día de hoy, van a poder hacer una transformación muy importante en su economía, en sus finanzas, porque estas son las cosas básicas, creo yo, que cualquier persona debería de saber para tener una situación financiera más equilibrada. Entonces, vamos a hablar de estos temas, tiempo y capital. Y como te digo, son básicos. Muchas personas podrían decir, oye, pues son temas sencillos, son temas de conocimiento público, pero voy a tratar de darles este enfoque para que cada uno de nosotros reflexione acerca de lo que ha venido haciendo en los últimos años y de lo que podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es cómo quieres estar en un año, en 2 años, en 5 años, si quieres tener el control de tu dinero, de tu vida, o quieres depender de otros. ¿Por qué? Porque el capital, pues está en relación, el tiempo y el capital van muy de la mano, pero quien es dueño del capital es dueño de casi todo, ¿eh? Si tú te pones a pensar, el dueño del capital que pone una gran empresa, que pone empresas en todo el mundo, pues es dueño del tiempo de los empleados. Y si nosotros nos ponemos a pensar muy profundo en esto, pues el que no tiene el control de su dinero se convierte en un esclavo del sistema. Entonces, por eso es tan importante que le demos todo el enfoque, lo apliquemos en nuestra vida para podernos zafar de esa relación que cada vez es más fuerte de la dependencia con el trabajo, de la dependencia con los que son los dueños del capital. Antes de comenzar, te recuerdo que publico videos constantemente, así es que suscríbete para recibir el aviso sobre el nuevo contenido. Y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Mis deseos son que este año tú tomes el control, te conviertas en un dueño del capital para que puedas mejorar muchos aspectos de tu vida. Vamos a hablar del tiempo en primer lugar, de este recurso limitado. Y es que, bueno, para generar riqueza necesitamos de muchos recursos, ¿sí? Y todos están relacionados con el tiempo. Necesitamos, pues, tener un trabajo, necesitamos tener herramientas, tecnología, hacer intercambio entre las personas, entre los países. Pues cuando tú vas a comprar cosas, estás haciendo un intercambio, estás intercambiando por un lado tu tiempo, tu trabajo, tu dinero por otras cosas. También otra cosa que necesitamos para generar riqueza es el conocimiento. Y aquí hay una parte importantísima, que es que aquellos que no se están poniendo al corriente en el conocimiento de los cambios, de las tendencias que ocurren a nivel mundial, pues se quedan fuera de la jugada. O sea, ponte a pensar cuántos trabajos han desaparecido, cuánta gente se queda sin trabajo por no conocer lo que está pasando, inclusive en los ramos en los que trabajan. ¿Ok? Y esto es importante. O sea, hay muchas personas que pueden tener negocios pequeños y no se dan cuenta que está habiendo cambios a su alrededor, no conocen lo que está pasando en otros mercados y de repente cuando ya se dan cuenta, pues su negocio ya es totalmente obsoleto. Entonces, esto es muy importante. Materiales, materias primas, todo esto se necesita para generar riqueza. Ahora, vamos a hablar de estos dos, del tiempo y del capital. ¿Ok? El tiempo no es acumulable, entonces es el recurso más importante. ¿Por qué? Porque es limitado. Fíjense y pongan mucha atención en esto, tomen nota. Es el único recurso de todos los recursos que se necesitan para generar riqueza que es limitado y escaso, porque todos, aunque muchas personas
Miren, hace muchos años se decía, y yo me acuerdo haberlo escuchado en la escuela cuando estaba chavo, se decía que el petróleo se estaba acabando. No sé si se acuerdan ustedes de esto. Ustedes pueden participar en el chat, con muchísimo gusto pueden ahí dejar sus comentarios, yo voy a estar al pendiente. Entonces, yo me acuerdo que decían, no, pues el petróleo es un recurso muy limitado. Y si no, los países no tienen buenas reservas de petróleo, pues el petróleo se va a acabar y va a llegar a costar carísimo. Y pues las necesidades que tenemos de este hidrocarburo van a hacer que no lo acabemos. Pues esto no ha sido cierto. Las reservas de los países han venido aumentando y se han venido encontrando nuevas reservas, nuevos pozos petroleros, se abren, se encuentra más petróleo y parece ser que no se va a acabar tan pronto como pensábamos. Y eso mismo ocurre con todas las materias primas, con el oro, con la plata. Cada vez que el ser humano tiene una necesidad por algo que necesita, encuentra nuevas formas de explotarlo, se hacen cosas de tecnología más avanzadas que permiten la extracción o encontrar ese material aún en condiciones muy complicadas. Entonces, todos los recursos podríamos decir que son ilimitados, porque la Tierra es enorme, gigantesca, pero el único recurso que no es tu tiempo. El ser humano tiene un tiempo de vida limitado. Algunas personas tienen un promedio de 80, en algunos países de 90, de 100 años. Entonces, ahí para, no hay más, no podemos sacarle más horas a nuestra vida. Entonces se convierte el tiempo en el recurso más importante de todos y el manejo del tiempo, el manejo de las cosas que hacemos con nuestro tiempo va a hacer la enorme diferencia para que tú empieces a hacer un cambio y empieces a tener mejores resultados. Aquí tienes que pensar cuánto tiempo le dedicas a hacer diferentes cosas y si esas cosas que estás haciendo son realmente productivas. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo para que tú te des cuenta de tu situación personal y quiero que tú hagas esta evaluación sencilla. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona que trabaja 8 horas, ¿ok? Gana 40,000 pesos mensuales en un trabajo, es decir, va a trabajar a un empleo, trabaja de lunes a viernes, más o menos un promedio de 23 días al mes, trabaja 184 horas al mes y esto equivale a que si dividimos esto, si 40,000 entre 184, pues nos da 218 pesos la hora. Esa es tu relación tiempo-dinero que puedes ganar por hora y al mes 40,000 pesos. Pero ¿qué pasa si una persona que trabaja con ese sueldo decide y quiere ganar 200,000 pesos mensuales? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues hay varias opciones. Una sería que esa persona cobrara 1,087 pesos la hora, que yo creo que su jefe no va a estar muy contento con esa idea, pues le va a decir, ¿sabes qué? Estás loco. Eso solamente lo podrías ganar si fueras un excelente abogado, un médico de renombre, que cobran eso y mucho más la hora. Entonces, si eres un empleado, pues estás limitado a lo que te puede pagar tu jefe. Otra es trabajar sin descanso, trabajar muchísimas horas seguidas para poder ganar eso. Y si tú sacas cuentas, pues tendrías que trabajar muchos meses seguidos para ganar esos 200,000 pesos sin descanso. ¿Ok? Y otra, que es la más inteligente, pues es empezar a invertir en activos y capital de trabajo. Entonces, aquí viene la primera cuestión que nos debemos de hacer. ¿Cuánto estamos con esta mentalidad de empezar a hacer inversiones en activos y en capital de trabajo? Esto, cuando tú ya lo entiendes, se convierte en un hábito. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿Qué sucede? Que lo que haces o lo que has venido haciendo es un hábito y simplemente tienes que empezar a cambiar de hábitos. Cuando tú ya empiezas a darte cuenta de la importancia del tiempo, empiezas a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ¿qué? Pues no pasar tantas horas revisando redes sociales, viendo videos en TikTok, haciendo cosas que no producen nada y podrías empezar a dedicarle más tiempo al estudio, a escuchar programas especializados. Y yo, por ejemplo, lo que hago
pues es aprovechar tiempos muertos. Por ejemplo, si salgo a correr, tengo dos opciones: escuchar música o escuchar un podcast especializado para estar educándome, conociendo más del tema que a mí me interesa, ¿no? Que son las inversiones, las criptomonedas, las tendencias a nivel mundial de lo que está pasando con el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tienes una alternativa de utilizar tu tiempo en algo más productivo. Y podemos empezar con el conocimiento, que es la base, que son los cimientos para que de ahí empieces a construir algo más grande. Entonces, esta decisión de qué hacer con tu tiempo toma mucha importancia cuando empiezas a ver lo que puede ser el resultado a lo que puedes llegar si empiezas a enfocar tu energía a crear capital, porque ahorita te vas a dar cuenta de la importancia. Sí, no, a mí me gustaría que no pensáramos, porque esto se puede llegar a dar, que pensar en ser capitalista sería como ser un Jeff Bezos, como un Bill Gates, como este señor de Tesla, Elon Musk, de ser multimillonarios y tener grandes empresas, pero no necesariamente. Vamos a decir que ese es el extremo, ¿no? Estos son los grandes millonarios, pero ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El millonario de la casa de al lado. Algo así es el título de este libro y es muy interesante porque en Estados Unidos un millonario es una persona que tiene más por ahí de $1 millón o más en activos, ¿ok? Y de lo cual genera un ingreso que le permite ya ni siquiera tener que ir a trabajar, ¿ok? Entonces, el concepto de millonario, de capitalista, de tener el dinero suficiente, no se trata de ser millonario de miles de millones, sino de tener cubiertas tus necesidades y que haya un sistema que te permita pagar tus gastos y, si eres emprendedor, empezar a recibir ingresos para empezar a crear empresas, pero que te lo pague un capital. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto. Entonces, no pensemos así exagerado. Digo, a lo mejor hay personas que tienen ese deseo de convertirse en multimillonario, pero un millonario con $1 millón es más que suficiente. 1 millón, 2 millones, 3 millones, y si lo convertimos a pesos, no creas que hay mucha diferencia. Cuando ya consigues tu primer millón, es muy fácil conseguir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, porque, como se dice, el dinero llama al dinero. Y ya con una nueva mentalidad de tener las herramientas para crear el capital, se convierte en algo cada vez más sencillo. Y ahorita van a ver ustedes por qué. Entonces, si tú te fijas, el empleo, pues es el que más está ligado a una limitación en cuanto a la generación de riqueza. Tendrías que empezar a tener un plan B, un empleado tendría que tener un plan B y un autoempleado tendría que empezar a cambiar su dinámica para convertirse en dueño de negocio para empezar a generar los capitales. ¿Ok? Tomen nota porque esto cada vez se va a poner más interesante. Bien, ¿cómo podemos economizar nuestro tiempo? Como el ejemplo que les daba, es empezar a hacer cosas para ir adquiriendo activos que te permitan que el tiempo que le dedicas a hacer cosas se vaya reduciendo. ¿Ok? Entonces, economizar nuestro tiempo. Al economizar nuestro tiempo, nos hacemos más eficientes y podemos ganar más en el mismo transcurso del tiempo. Pensemos, veamos estas imágenes. Aquí del lado izquierdo tenemos a una persona que transporta a otra persona en un pequeño carruaje, que estos hay muchísimos en Asia, ¿sí? Muchísimos. Hay gente que vive así toda su vida, llevando a la gente en un pequeño carruaje. ¿Cuánto tiempo creen que le lleva a esta persona, no sé, transportar a lo mejor 1 kilómetro? ¿Cuánto tiempo tendría que dedicarle y cuánto gana? Entonces, esta persona necesita mucho tiempo para ganar dinero y no requiere mucho capital. Es decir, su capital de trabajo, pues es su carruaje, su pequeño carruaje. Ahora, muchas personas siempre en cuestiones de inversiones dicen, oye, pero es que este tipo de inversión es muy riesgosa. Bueno, les quiero decir que todos los sistemas de trabajo, todas las inversiones, todo lo que implique formar capital tiene un riesgo.
Todo. No crean que, porque, ay, este es de bajo riesgo. No, todo tiene un riesgo, porque ¿cuál sería el riesgo de esta persona? Fíjense ustedes muy bien. Trabajar así, podríamos decir, oye, pues, ¿qué riesgo puede tener? Pues, por ejemplo, el clima, ¿no? Si llueve muchísimo ese día, pues no creo que esta persona pueda salir a trabajar y no creo que haya muchos clientes dispuestos a mojarse, a caminar por las calles, a que lo lleven en un transporte. Por ejemplo, que se le rompa una llanta, que se le rompa un eje de aquí, que se le zafe aquí uno de estos palitos de la llanta. Eso puede hacer que esta persona deje de trabajar y deje de ganar dinero. Entonces, en todos los sistemas hay riesgo. Esto es importante que no lo metamos en nuestro sistema de creencias porque mucha gente busca cosas sin riesgo. El riesgo, o sea, el riesgo nulo no existe. ¿Ok? Todo tiene un riesgo. Pero ¿cómo podemos ir avanzando para ganar más dinero? Pues obviamente con capital. ¿Cómo podemos hacer para dedicarle menos tiempo a una actividad y ganar más dinero? Por ejemplo, una persona podría decir, bueno, pues compro un coche y entonces ya soy chofer de Uber, ¿sí? Entonces, esta persona es chofer de Uber, ya puede llevar 2 o 3 pasajeros, puede llevarlos a distancias más largas, requiere menos tiempo, pero requiere mayor capital. Y aquí viene la cuestión muy importante. Para tener capital, necesitas tener una cultura de ahorro y de inversión y de diversificación, que eso lo vamos a ir ahondando en la siguiente charla, porque va a ser varias de este tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para economizar? Bueno, podemos hacer varias cosas, aprender a trabajar en equipo, utilizar nuevos métodos, el uso de nueva tecnología o la especialización cuando eres una persona con conocimientos muy específicos, muy elevados, pues hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por ese tipo de conocimientos. Y todo esto requiere inversión de tiempo, dinero o capital. ¿Ok? Entonces, vayan haciéndose a esta idea. ¿Quieres economizar? En tiempos tienes que empezar a hacer pequeñas inversiones desde el conocimiento, tecnología, aprender cosas para poderte hacer más productivo y entonces así economizar y poder tener la capacidad de ganar más dinero. Entonces, ya en el último escalón, pues, ¿qué hace un inversionista? Vamos a pensar que este chavo que está aquí se pone a pensar y dice, oye, yo quiero transportar muchísima gente, quiero empezar a ganar mucho dinero, se junta con varios socios e invierten y construyen una línea de tren. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, una línea de tren, que puede ser un tren, porque en los medios de transporte puede ser cualquiera, un tren, un camión, un avión o lo que sea, pues requiere de un capital muy importante y entonces aquí, fíjense ustedes, lleva muchísimo menos tiempo transportar aquí hasta un número muy grande de personas, pueden ser 100, 200, 500 personas, todas de un jalón, pero se requiere un capital muchísimo mayor. ¿Ok? Entonces, por eso se dan las asociaciones, por eso se dan los grupos empresariales, por eso se dan estas personas que se asocian con otras para poder hacer cosas cada vez más grandes. Entonces, quiere decir que el dueño del capital requiere menos tiempo y se hace muchísimo más productivo de cualquiera de los otros casos. ¿Ok? Y si te fijas, hay algo bien interesante en esta imagen. Y esto tú lo vas a ver en todos los sistemas en donde hay mucho capital invertido. Nunca vas a ver al dueño manejando el transporte. Nunca vas a ver al dueño en una sucursal. Digo, cuando son franquicias, grandes empresas, casi nunca estarán ahí los socios porque los socios no necesitan estar para que el negocio funcione. ¿Ok? Ellos ya están haciendo otras cosas, están pensando cómo hacerse más productivos, desarrollando ideas, nuevos negocios y normalmente contratan a la gente para que opere su negocio. ¿Ok? Y eso les permite a ellos en lo personal tener la libertad de tener mucho más tiempo disponible para hacer más cosas con su capital y se convierte en un círculo virtuoso. ¿Ok? En cambio, el empleado, el autoempleado, la gente que trabaja haciendo las cosas solas, como este pobre señor, terminan esclavizados con su propio tiempo. No tienen a veces ni tiempo ni dinero para hacer cosas diferentes.
Entonces, piensa tu situación personal. ¿Cómo está pasando tu vida? Si estás esclavizado a un sistema en donde ganas poco y no tienes dinero y es difícil aprender cosas nuevas por esta falta de tiempo y por falta de capital. Entonces, ¿cómo hacer este cambio de chip? ¿Cómo hacer este cambio de mentalidad? Paso número 1, entendiendo la importancia de estos dos factores. ¿Sí? Y la dedicación del tiempo a cosas productivas empieza con pequeños cambios de hábito. Dejo de ver la televisión, dejo de dedicarle tiempo al juego favorito con mis hijos en el Xbox y empezamos a escuchar cosas interesantes. Empiezo a educarme, por ejemplo, ahora que salimos de viaje, pues íbamos en la carretera y en lugar de estar escuchando música, pues decidí poner un podcast de economía y lo veníamos escuchando en el carro. Y veníamos aprendiendo, le ponía pausa, platicábamos, aprendíamos y se hizo una actividad bien interesante. ¿Ok? Entonces, siempre hay formas de ser más productivo. ¿Cómo nos hacemos de productividad? Fíjense ustedes, la productividad es igual al trabajo más el conocimiento, más la aplicación de tecnología, más el capital, y esto se convierte, como les decía, en un círculo virtuoso. ¿Ok? Entonces, el trabajo ya no lo empiezas o ya no lo necesitas hacer todo tú. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos en un negocio de network marketing o de networking, es decir, esto de hablar con muchas personas para invitarlos a que formen un negocio, ¿ok? Entonces, si tú piensas como en el ejemplo de la persona que iba jalando la carroza, hay muchas personas que trabajan haciendo todo uno a uno, ¿sí? Si tienes 5 o 6 personas en tu organización, pues no te va a costar mucho trabajo hablar con cada una de ellas personalmente, echarles un gritito. Pues no pasa nada si tienes pocas personas, pero conforme empiezas a crecer en una organización, ¿qué necesitas? Tener el conocimiento con herramientas de tecnología que te permitan, por ejemplo, tener que un sistema de correos automatizado, de envío de correos automatizados, en donde tú le puedes mandar un correo a cientos o a miles de personas, ya no necesitas hacer el trabajo uno a uno, haces grupos en WhatsApp, en Telegram, para un mensaje distribuirlo a miles de personas. Por ejemplo, algo que hago yo, subo videos a YouTube. Un video en YouTube le puede llegar a miles de personas. Yo no necesito estar presente dando una capacitación a un salón, a 5 personas, a 6, si pueden agarrar y poner mi video. Entonces yo estoy economizando, me estoy haciendo productivo cuando agarro conocimiento, aplico la tecnología y esto obviamente he tenido que invertir en ciertas cosas, he tenido que tener capital para que me ayude y entonces mi trabajo se hace más eficiente. Piensa entonces en las cosas que tú puedes hacer, pero muchas personas, pues, ¿cómo le hago si no tengo el capital? Bueno, acuérdate que todo empieza con el conocimiento, con la asociación, juntándote con gente, asociándote con otras personas que te permitan trabajar en equipo para que tú lo vayas aprendiendo. Ahora, una cosa muy importante, hay dos maneras esenciales de acceder a los capitales. Una es a través del ahorro y la pregunta es, ¿cómo vas a ahorrar cuando tienes un ingreso muy limitado? Que ahí viene la parte de empezar a cambiar todos estos hábitos y toda esta mentalidad. Y la otra es a través de la deuda. Muchas personas dicen, oye, pues no tengo dinero, estoy empezando, pues pido un crédito al banco. El problema, el gran problema es que la deuda, cuando se maneja a un nivel básico, un nivel pequeño, de pequeños negocios, pequeños empresarios, si las cosas no salen bien, te puedes quedar con la deuda y el dueño del capital, que en este caso es el banco, se puede quedar con tu casa, con tu coche, con tu negocio. Y eso es lo que ha venido pasando desde hace 100, 120 años o toda la vida económica de la humanidad, y resulta que los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque no hay una cultura de empezar con los pasos básicos. ¿Cuáles son los pasos básicos? Pues es a través del trabajo y del ahorro. Ese sería el paso, los pasos más simples que nos llevan con mucha certeza a que te puedas convertir en un capital o capitalista, un dueño del capital para tus propios intereses.
¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, ay, tengo el gran sueño de ayudar a una sociedad civil, a un grupo de personas, a niños con capacidades diferentes, pero para eso se necesita capital. Entonces, si tú pides un crédito y no tienes el conocimiento de todas las áreas que se requieren en el negocio, puedes quedar en una situación económica muy complicada. Entonces, ¿cómo es esta ciclo o círculo de abundancia? Pues es trabajo inteligente, trabajo con conciencia que te lleva a tener un porcentaje de tus ingresos en ahorro. Este es ahorro. Aquí ahorras y cuando empiezas a tener un ahorro importante, un porcentaje de ese ahorro va dedicado a la inversión, que pueden ser pequeñas inversiones con diferentes tasas de rendimiento, y después un porcentaje se va a convertir en tu capital de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Porque, ¿cuál es la diferencia entre inversión y capital de trabajo? Podría ser muy pequeña diferencia, pero en la inversión es el dinero lo pones a trabajar. Y en productos, en cosas que a gran escala, pues es comprar bienes raíces, maquinaria, equipo, negocios, es ya cosas que implican contratar empleados, tener jefes, tener administradores de todo ese sistema y que ya se convierte en otro ingreso. Es parte de tu inversión, pero ya es capital de trabajo. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el capital de trabajo a los bienes de consumo? Porque miren, algo que pasa mucho con las personas que empiezan a ganar dinero, lo empiezan a gastar en artículos de lujo, sueñan con tener una casa y todo esto que tú ves aquí, cuando es para tu consumo personal, se llama bien de consumo. Es algo que compramos y que no genera un ingreso. ¿Ok? La diferencia a lo que ya es un consumo de capital, un bien de capital, el bien de capital es algo que se adquiere y que puede generar un ingreso o retorno de inversión y se utiliza para la producción. ¿Ok? Entonces, muchas personas se quedan enganchadas con la compra de bienes de consumo y resulta que cuando algo pasa, un bache económico, una situación financiera difícil, atraviesa su vida, se quedan con muchos bienes de consumo que tienen un costo de mantenimiento que ya después no pueden pagar. Esto es bien importante. ¿Sí? Entonces, si tú tienes muchos bienes de consumo, tendrías que tener una proporción de inversiones, de negocios que te respalden para que todo lo que cuesta esto, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuánto puede costar una casa? El mantenimiento de una casa puede costar muchos miles de pesos al año. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sucede con las computadoras? Una computadora puede ser comprada para ver videos, para jugar juegos, para entretenimiento y esto pues simplemente es un costo, es un bien de consumo. Pero una computadora dedicada al trabajo para que tú hagas o desarrolles un software, te comuniques con la gente, subas videos, se convierte en una fuente de ingresos y entonces se convierte en un bien de capital. La mentalidad del capitalista es comprar estos bienes que generen ingresos. Y solamente cuando ya tienes suficientes ingresos por esto, entonces ya empiezas a comprar, que ahí viene la pregunta, ¿qué es mejor comprar o rentar bienes de consumo? ¿Sí? Muchas personas son de la idea de no tener la necesidad de comprar casas de millones de pesos cuando la puedes rentar porque un negocio que te produce un rendimiento, un beneficio alto al año, pues te puede pagar fácilmente cualquier renta de cualquier casa. Entonces ahí vienen las mentalidades, ¿no? Dicen que los judíos no compran casas porque prefieren rentarlas porque tienen negocios más productivos. ¿Ok? Entonces muchos que se quieren hacer ricos cometen el error de gastarse su dinero en bienes de consumo muy caros y entonces resulta que se van quedando sin dinero. A la larga terminan peor
terminan con muchas deudas, terminan con una situación porque no están respaldados en un capital, en unas inversiones, que ese pequeño porcentaje que le pueden dedicar al consumo, pues simplemente lo pasan por alto. Bien, entonces, ¿cómo creamos capital? Esta parte es muy importante y tú tienes que estar pensando, ¿qué puedo hacer yo? Creo yo, y nuevamente lo repito, las personas que más difícil la ven son los empleados que le dedican muchas horas a lo que hacen y que no tienen una buena administración del tiempo y no les queda tiempo para hacer cosas diferentes. Cuando yo hablo con la gente, me dicen, oye, quiero que me atiendas. Y le digo, ok, pues yo puedo atenderte en la mañana, te puedo atender en la tarde, 4, 5 de la... No, es que no puedo porque salgo tarde, salgo a las 8, 9 de la noche. Y pues esas horas yo ya estoy haciendo otra cosa, que quiere decir que si esa persona, eh, si algo pasa en su situación de salud, pues tendría que buscar en las noches ver qué doctores los atienden, porque no tendrían tiempo de ir en la mañana o en la tarde. Entonces ahí es donde viene la parte de las prioridades. Si tú decides vivir como empleado, vas a tener que dejar una parte importante de tu bienestar en manos de alguien más. ¿Ok? Ahora, una persona que quiere juntar capital tiene que tomar una decisión acerca de los tiempos y él va a pensar en ver a mediano y a largo plazo en lugar de estar viendo sus necesidades del día. Y dice, en lugar de comprarme una casa, ese dinero lo invierto en negocios y ya después tendré el dinero para comprarme la casa de mis sueños. Entonces, el tiempo o la decisión del tiempo, la preferencia del tiempo se va más a mediano y a largo plazo. Casi siempre los inversionistas, los dueños de grandes negocios siempre ven a mediano y a largo plazo. El empleado ve a corto plazo, sus necesidades básicas, lo que requiere hoy, mañana y no pasa de ahí. ¿Ok? Entonces, esta mentalidad de ver a largo plazo es muy importante si tú quieres crear capital, porque la mentalidad es cuánto dinero voy a ganar a futuro poniendo la infraestructura que voy a crear para ganar muchísimo más. ¿Sí? El inversionista piensa en ganancias así. ¿Sí? Un empleado, por lo general, sus ingresos se quedan así. Nunca van a crecer exponencialmente. En cambio, los grandes empresarios, los que juntan el capital, están pensando que en el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, pueden ir duplicando sus ingresos, sus capital, sus ganancias, y entonces medio millón se convierten en 1 millón, en 2 millones, en 5 millones, en 10 millones, en tantos millones, y esto lo pueden lograr basados en sistemas. ¿Ok? ¿Qué es el capital? El capital es una forma de propiedad, ¿sí? Que puede ser la creación de un software, un sistema, un nuevo equipo, maquinaria, un coche, y esto es propiedad. ¿Ok? Alguien es dueño de ese capital, de esa propiedad industrial, intelectual, conceptual o lo que sea. ¿Ok? Y el capital es un recurso necesario para generar empleo, que esto es una parte también muy importante. No todos están dispuestos a asumir la responsabilidad de crear un capital porque es una gran responsabilidad, porque hay que tener empleados, producción, empresas y todo eso es una gran responsabilidad. Entonces, un empleado se quita esa responsabilidad, un dueño de grande negocio tiene esa responsabilidad de ver por sus empleados, de ver por el bienestar de no solamente su familia, sino de todo el sistema que está creando. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la relación del tiempo es muy importante. Recordemos, el inversionista piensa a largo plazo, no piensa tanto en el día de hoy y piensa que sus ganancias se van a ver incrementadas en el transcurso del tiempo. En cambio, una persona que solamente piensa en el dinero a corto plazo, pues solamente está enfocada en ganar los 1,000, 2,000 pesos para mañana, se va de viaje sin dinero, que esto es un ejemplo que yo siempre pongo. La gente que se va de viaje pide prestado, junta el dinero, regresa y ya no tiene el capital y tiene que volver a empezar de cero. Y otra cosa muy importante es que sin capital no hay desarrollo, ¿sí? A través de la historia, el capital, y por eso si ustedes se fijan, los sistemas socialistas, marxistas, nunca han funcionado.
porque la responsabilidad no la tiene nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno es muy mal administrador de los recursos, porque no son de ellos, normalmente se los quitan a alguien más. Y un empleado del gobierno no tiene esta misma mentalidad de cuidar su capital y de ver cómo lo va a hacer para que siga creciendo. Simplemente se los malgastan. Entonces, el capital, el sistema capitalista, ha sido el impulsor del desarrollo de nuevas tecnologías. Les voy a dar un ejemplo. Un avión, por ejemplo. Estaba escuchando en este programa que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho escuchar a Saifedean Amos, y él explicaba que el Boeing, uno de los Boeings más grandes que se han construido, el 787, creo 727, no me acuerdo cuál, se tardó 9 años en construir. 9 años en donde los dueños de la empresa tenían que pagar empleados, ingenieros, mecánicos, toda la gente que trabaja alrededor de un gran avión tenían que recibir sueldos. Entonces, ¿quién financió todo esto? Pues una persona que tenía gran cantidad de dinero, que era un capitalista, era dueño del capital, y él financió durante 9 años la construcción del Boeing hasta que ya empezó la empresa Boeing a vender los aviones y ya empezó a recibir el retorno de su inversión. Entonces, durante 9 años era un gran riesgo para los inversionistas porque podía pasar cualquier cosa y a lo mejor no salía el avión. Entonces, el capital impulsa el desarrollo, la tecnología, y esto es casi siempre por el bienestar de la humanidad. El ser humano tiene muchas herramientas con las cuales ha incrementado la capacidad de vivir mejor en mejores condiciones que, por ejemplo, hace 200 años, en donde salías a las calles, estaban llenas de lodo, había mugre, había la popó de los caballos y pisabas un clavo, te infectabas y te podías morir. Hoy en día las condiciones han mejorado muchísimo gracias a los capitales que mejoran los hospitales, las maquinarias, todo mejora gracias a la tecnología creada por el capital. Si no hubiera capital, no hubiera desarrollo. ¿Ok? Esto es algo súper, súper importante. Al acumular capital, se prefiere utilizar ese recurso en algo que generará un rendimiento en el futuro. Entonces, hay muchas personas dispuestas a invertir en cosas que a veces no se entienden del todo. Vamos a pensar Bitcoin, ¿no? Esta tecnología en la parte financiera, muchas personas decían, no, pues es algo que no va a funcionar, no le entiendo a la tecnología, es algo que pues no sabemos ni siquiera dónde está porque no es algo físico. Y bueno, cuando salió costaba centavos y hoy anda por ahí de los 800 y tantos mil pesos, ¿no? 700, casi 800 mil pesos. Entonces, eh, todo esto que a veces no entendemos, tarde o temprano llega a ser una realidad en un futuro y hay gente que se aprovecha de esos cambios tecnológicos, de ese conocimiento y terminan siendo los que más dinero ganan. La pregunta es, ¿tú en qué área estás trabajando para convertirte en el dueño del capital? Ahora, ¿por qué? Les decía, podríamos irnos al extremo, pero yo lo que quiero es que ustedes identifiquen por qué sería importante para ustedes tener el control del dinero y tener un capital importante. Yo lo veo así. Tener la capacidad de tener un estilo de vida, porque eso es para mí algo muy importante, que me permita, como en la gráfica que les enseñé, tener más tiempo disponible para qué, para mejorar mi calidad de vida. Quiere decir, igual a mejorar mi salud, tener tiempo de ir a un gimnasio, de salir a correr, a caminar. Muchos tendrán la necesidad de sacar a su mascota en la mañana, en la tarde. Entonces, ahí empiezas tú a valorar el tiempo, por ejemplo, de convivir con tus amigos, con tu familia, salir de viaje, llegar a bonitos lugares en los destinos en los que viajes, no a un hotel en donde de repente no hay agua o no hay agua caliente, en donde no hay buenos servicios. Y entonces te empiezas a dar cuenta que este deseo de mejorar o de tener una mejor calidad de vida, pues resulta que es costosa, pero que si tú la puedes pagar, eso ayuda a muchas personas a tener un mejor trabajo y ser mejor remuneradas. ¿Ok? Esto es algo que mucha gente no considera. Las cosas de calidad, las cosas que cuestan mucho dinero, traen de la mano
mucho más trabajo, mucho más trabajo mejor pagado y mueve muchas más cosas que hacen que toda la tecnología y toda la civilización también esté avanzando, esté mejorando en muchos aspectos. ¿Ok? Aquí el problema es cuando la gente vive con un estado de limitación desde sus creencias, emociones, vive con situaciones emocionales de dolor, de angustia, y entonces en lugar de buscar la forma de ganar, busca la forma de robar o de criticar, de odiar a la persona que tiene dinero. Que esto es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Mucha gente odia, quiere que le vaya mal a la gente que hace negocios, porque tiene de alguna manera este rencor, porque no tiene lo que el otro tiene. ¿Ok? Entonces, pues llegará un momento en que si tú piensas así, podrás tener los bienes de consumo que tú necesitas, que tú quieres, y habrá todo un sistema que te ayude a pagarlo. Entonces, crear capital, inversión, siempre lleva un riesgo, pero no hacerlo también tiene un riesgo. ¿Ok? Para mí es mucho más riesgoso ser un empleado en muchos aspectos porque también está limitado a muchas cosas, por ejemplo, en el tema de impuestos, ¿no? Los empleados son los que más pagan impuestos y no pueden hacer nada al respecto. En cambio, un empresario, una persona con actividad empresarial puede buscar sistemas, puede buscar asesoría que le permitan deducir impuestos, no porque haya que evitarlos, simplemente porque aprovecha lo que hay en las leyes para generar un sistema en donde pues el dinero se queda más en el negocio que se lo mande al gobierno, ¿no? A nuestro socio. Entonces, ¿cuánto tiempo nos podría llevar crear un capital? Ojo, mucho ojo en esto. Va a depender de tu capacidad de qué? De aumentar tu productividad, con los ejemplos que ya te di. ¿Cómo le puedes hacer para estar en contacto con más gente? Pues utilizando herramientas tecnológicas como las que te acabo de explicar, haciendo videos, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Obviamente hay que estudiar, hay que meterse a la tecnología. Otra, mantener un gasto controlado, basarse en un presupuesto, no pensar en esto de, ay, recibí dinero, ¿en qué me lo voy a gastar? ¿Qué carro nuevo me voy a comprar? ¿Qué reloj de marca me voy a comprar? Zapatitos de marca, ropa de marca, que te empiezan a hacer gastar ese dinero y no en acumularlo para crear un sistema como el que te venía diciendo de ahorro, inversión, diversificación, creación de capital. Otra es la velocidad en la que tomes tus decisiones. Aquí los que salen perdiendo son los procrastinadores, los que dejan las cosas para mañana o para pasado mañana y constantemente siguen esta dinámica. Si eres de esas personas que se tardan mucho en tomar decisiones, pues seguramente te costará mucho trabajo acumular el capital. Otra es este anhelo del estilo de vida que quieres llevar. ¿Ok? Pues hay algunas cosas que deben de impulsar a la gente a hacer cambios en su vida. Muchas personas dicen, es que yo no lo hago por mí, lo hago por mis hijos. Bueno, pues si son tus hijos los que te motivan a hacer cosas diferentes, pues está bien. La cuestión es cómo quieres vivir esa realidad. Otra, pues es el nivel de educación en el tema, que eso también está comprobado. Mucho de lo que está pasando en el mundo no se está aprendiendo en las aulas, no se está aprendiendo en las universidades. Hay datos interesantes que hablan de muchas empresas que no tienen, es decir, no hay alumnos que salgan preparados y que no cumplen con los requisitos para conseguir empleo porque no saben lo que las empresas necesitan. Entonces, las mismas empresas tienen que educar a los que van a contratar. Entonces, los modelos educativos no van a la par de lo que realmente necesita la sociedad y sobre todo cuando está avanzando tanto en cuestiones tecnológicas. Programación, todo esto de la blockchain, de las criptomonedas, pues esto es algo que solamente está trabajado por un porcentaje muy pequeño de gente y no hay universidades que estén preparando a la gente a todo esto nuevo que se está necesitando. Entonces, revisa tus motivos, revisa tus deseos, tus objetivos, metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo para ver si para ti vale la pena empezar a hacer un cambio
que te lleve a hacerte más productivo y a empezar a acumular capital para hacer tus sueños realidad. Ahora, un dato muy importante y con esto voy a terminar. El que acumula capital, porque muchas veces tenemos la idea de que esos son malas personas que arruinan a la humanidad, pues déjenme les digo que son los que hacen los grandes cambios en la humanidad. Ahora, muchas personas dirán, bueno, pero es que ellos no están haciendo nada por la humanidad. ¿Y tú qué estás haciendo? Es mi pregunta. Porque si yo tengo un gran sueño y quiero cambiar al mundo para bien, pues también tengo que seguir los pasos para acumular capital y así poder influir en miles o millones de personas. Pero si siempre tenemos esta idea de que alguien más lo va a hacer, alguien más va a ser el dueño de ese capital, va a ser el dueño de del tiempo de miles de personas, y si esas personas no tienen esta idea de ser buenos y de querer cambiar al mundo, pues nadie lo va a hacer. Entonces, ¿por qué no hacemos algo y empezamos por nosotros mismos? Muchas personas que me están escuchando tienen grandes sueños, pero no tienen las herramientas para hacerlo realidad o no se acercan con la gente que les puede permitir cambiar su chip mental y emocional, porque también la parte emocional es muy importante. O sea, si te juntas con personas miedosas, que no pueden, que se sienten inferiores, pues obviamente ese grupo no te va a ayudar mucho a crecer. Entonces, si tú estás con personas que te ayudan, te impulsan, saben, te pueden servir para hacer una comunidad, una sociedad y así impulsar, pues entonces puedes tener ahí la gran oportunidad que necesitas para hacer este cambio. Entonces, ¿todo esto a qué te lleva? Pues a tomar mejores decisiones y asesorarte y buscar la forma de empezar a aprovechar cada uno de los días de tu vida, de cada hora de tu vida, para hacer algo mejor. Bien, bueno, pues este es el tema y como les dije hace rato, voy a ampliar algunas cuestiones porque, por ejemplo, esto que estaba aquí, esta gráfica que es muy simple, esta gráfica de aquí es todo un sistema de crecimiento constante que si nosotros lo aplicamos mes a mes, trabajo, guardo un porcentaje para el ahorro, guardo un porcentaje del ahorro para la inversión, guardo un porcentaje para diversificar y lo hacemos un sistema constante, esto en un par de años te puede cambiar totalmente la vida. Y yo lo que quiero que se queden ustedes con una idea es cómo puedes llevarlo a la práctica. Si no sabes llevarlo a la práctica, por ejemplo, para mí una herramienta que yo utilizo mucho es el Excel. El Excel hago mis tablas, hago mis cálculos, hago mis proyecciones y trato de hacer sistemas sencillos. Pero, por ejemplo, para un programador, todo esto podía ser un programa que le permita meter cifras y el sistema le lleve mira, tienes que hacer esto y seguramente hay aplicaciones que a lo mejor no me he dado el tiempo de buscarlas, a lo mejor ya la hay, en donde simplemente pones, quiero hacer un plan y tú pones cantidades y el sistema te hace todo lo demás, ¿no? Puede ser que ya existe. Y si no, pues ahí es donde viene la creatividad de un capitalista, decir, oye, pues hago la aplicación, la vendo y ayudo a que muchas personas se organicen y puedan tener una mejor administración de sus recursos. Entonces, esto le voy a dedicar mucho tiempo en clases posteriores para que quede cada vez más claro y ustedes puedan desarrollar sistemas sencillos. A lo mejor, si no dominas el Excel, pues simplemente agarras una hoja, pones los porcentajes y empiezas a hacer tus cálculos para que este sistema empiece a funcionar para ti. Bueno, pues el tema está muy interesante. Espero que haya quedado claro y si ustedes tienen preguntas, abro el chat. Fíjense, la otra vez estaba leyendo algunos comentarios que me dejan en YouTube y hay veces que cuando leo las preguntas que me hacen me doy cuenta del bajo conocimiento que se tiene en diferentes aspectos y también me he dado cuenta de que hay muchas personas que entran a utilizar, por ejemplo, esto del Zoom y no saben cómo manejarlo realmente. O sea, no saben dónde está el botoncito del chat, no saben compartir una pantalla, no se registran, no abren una cuenta, no le sacan provecho. Y es parte de esto que te digo, de tener este tiempo de capacitarte. A ver, voy a leer acá sus comentarios. Pregunta Jorge Herrera, ¿quedará grabado esto? Sí,
Sí lo estoy grabando, lo voy a editar para subirlo en mi canal de Dinero Espiritual. Ahorita que estoy leyendo tu pregunta, Jorge, me viene a la mente hasta dónde podemos llegar en este sistema. Obviamente pensamos, y yo, por ejemplo, le he contado a algunas personas que cuando estaba estudiando en la universidad, mi papá trabajaba en un banco y sus oficinas estaban en una torre aquí en Guadalajara que da al ladito de un campo de golf. Entonces, cuando eran temporadas en donde yo me iba a trabajar al banco, casi siempre en vacaciones, en verano me iba a trabajar, y desde el piso donde estaban las oficinas, pues se veía el campo de golf y volteaba y veía la hora y eran las 11 de la mañana, las 12 del día y veía muchísima gente, bueno, mucha gente jugando golf y decía, bueno, ¿y estos señores qué harán, no? Y me decía mi papá, pues estos señores tienen mucho dinero y sus negocios los hacen ahí, hablando, platicando en el campo de golf. Entonces yo decía, qué padre, porque muchas personas dirán, oye, pues es que cuando ya tenga mucho dinero ya no voy a trabajar. No, lo que pasa es que puedes tener más tiempo para hacer cosas diferentes y a lo mejor tu forma de trabajar es totalmente diferente. Ya no necesitas ir a hacer un trabajo pesado, sudar la gota gorda y a lo mejor tu trabajo consiste en ir a platicar con tus amigos para seguir haciendo negocios. ¿Ok? Bernardo dice, sí, efectivamente la diversificación y la disciplina en un plan de acción hacen la diferencia para cambiar tu vida económicamente. Así es, y esa es la idea. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Qué voy a hacer con mi capital? Y ahí es donde también viene cómo te ves en un futuro. O sea, no me veo como el viejito gordo panzón que ya se la pasa viendo televisión, sino que si yo me puedo poner a viajar, ayudar a grupos de personas, a dedicarle tiempo a hacer cosas diferentes. Entonces ahí viene esa parte que te digo, tienes que meterte mucho a tus objetivos, a lo que sientes, a lo que buscas hacer, que valga la pena y que te motive a hacer un cambio. Porque recuerden, todo es cuestión de hábitos. Tú tienes un hábito que puedes cambiar por un mejor hábito para empezar a hacer cosas, por ejemplo, ahorrar. ¿Cuántos de ustedes no tienen un ahorro? ¿Cuántos de ustedes no tienen la forma de acceder a un capital propio para financiar algo? Esa es mi gran preocupación, que la gran mayoría de la gente se quede así por muchos años. ¿Por qué? Porque la pobreza no trae nada bueno. Díganme ustedes qué bueno tiene vivir pobre, vivir limitado, vivir en modo de supervivencia. ¿Qué trae de bueno? Bueno, algunas personas lo ven bueno cuando las motiva a no vivir así, pero en esta parte, pues hay muchísimas cosas. Digo, todo el mundo sabe de las malas experiencias que se tienen cuando no se tiene el recurso, no se tiene el capital y que se te enferma un hijo, lo tienes que llevar a un hospital, te cobran la consulta, a lo mejor la operación es mucho dinero y entonces te ves en una situación emocional y en una situación financiera muy complicada. Pues ya no veo comentarios y preguntas, entonces quiere decir que o los dejé pensando mucho o se quedaron con todo muy claro, pero yo voy a seguir hablando de este tema porque hay muchas cosas que ustedes, por ejemplo, cosas que vienen en las siguientes pláticas. Hay un autor que he mencionado en otras pláticas, se llama Tim Ferriss, que es el autor de este libro que se llama La Semana Laboral de 4 horas, en donde él en todo su libro habla de todos los sistemas que él utiliza y que son herramientas que contrata en Internet para que le hagan las cosas que él ha venido haciendo. Entonces, ¿qué tantas cosas puedes automatizar? ¿Qué tantas cosas se pueden automatizar en un negocio, en una familia, en tu trabajo? Casi todas, ¿sí? Hay muchísimas empresas especializadas en ofrecer servicios, productos y servicios que te pueden llevar a ti a que se delegue tanto esas responsabilidades para que tú le dediques más tiempo a lo que más feliz te hace, a lo que más productivo te puede hacer. Entonces, de eso vamos a seguir hablando en las siguientes clases. ¿Cómo le puedes hacer tú para ser sumamente productivo, tener acceso a mejores herramientas y, por lo tanto, una mejor calidad de vida? Eso es la intención que tiene esta clase, que se ampliará a otras más
para que tengas estas herramientas. Bien, así es que, ¿qué libro ha leído sobre el tema que dio? Újole, Abel, pues no es un libro, son muchos libros. Yo creo que me he leído 20 libros diferentes con Raymond Samso, desde Robert Kiyosaki, bueno, los podcasts que escucho de economía, o sea, no es un solo libro, ¿eh? No es un solo libro, son muchos libros, es mucha información, así es que también la solución no es una sola cosa, es un cúmulo de herramientas que después tú vas creando tu propio sistema. Abel. Bueno, pues yo me despido, les agradezco mucho que hayan participado, que hayan estado por aquí. Yo editaré este video para subirlo a mi canal, así es que también esperen ese video. Véanlo, compártanlo. Si no están registrados en mi canal de YouTube, por favor, regístrense y pues nos vemos tal vez la semana que entra. Gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego.